Este vídeo se ha hecho en colaboración con Aiken Valencia, oftalmólogos del Valencia Basket. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy especial, y es tan especial porque es excepcional, o sea, creo que nunca más voy a poder hacer este vídeo. Y es que me he operado de miopía. De hecho, ya no necesito las gafas. Así que hoy os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre en qué consiste la operación, la cirugía para corregir la miopía, también el astigmatismo y la hipermetropía. Pero antes, tenemos que entender bien cómo funciona el ojo. Veréis, cuando vemos un objeto, lo que estamos viendo en realidad no es el objeto en sí mismo, sino la luz que rebota del objeto, la luz que es reflejada por los objetos. Por ejemplo, digamos que estamos mirando un gato. La luz que es reflejada por el gato es lo que es captado por nuestros ojos. Lo primero que se encuentra la luz en su viaje hacia nuestros ojos es la córnea, una capa transparente que resulta ser la lente más potente de nuestro ojo, de unas 40 dioptrías, con lo que es esencial para poder enfocar adecuadamente. La córnea está unida a la esclera, la parte blanca y opaca del ojo, y ambas constituyen la capa externa del ojo. Después, el rayo de luz atravesará la pupila. La pupila no es una estructura, no es algo que puedo tocar, es un agujero, una apertura formada por el iris. Que podemos pensar en el iris como un músculo que rodea a ese agujero y también da color a los ojos. O sea, no a todo el ojo, pero cuando decimos que alguien tiene los ojos azules, lo que queremos decir es que tiene el iris azul. Cuando el iris se relaja, la pupila se hace más grande, y cuando el iris se contrae, la pupila se hace más pequeña, cerrando así la apertura y limitando la cantidad de luz que puede entrar hacia nuestro ojo. Es decir, el iris y la pupila se encargan de regular cuánta luz entra en nuestros ojos, y por eso, cuanta más luz haya en el ambiente, más pequeña es la pupila, en un intento por proteger el ojo y regular la cantidad de luz que le entra. En la oscuridad, la pupila se hace más grande, porque nuestros ojos necesitan más luz para ver. Justo por detrás del iris tenemos otra lente. Sí, el ojo tiene otra lente más, el cristalino, de unas 20 dioptrías. El cristalino es una lente biconvexa suspendida por unos filamentos y tiene dos funciones principales: la de óptica, convergiendo los rayos de luz sobre la retina, y la de acomodación, es decir, la lente se aplana para que puedas ver los objetos que están lejos y se dobla, se abomba para que puedas ver los objetos de cerca. Cuando la córnea, la pupila y el cristalino se coordinan para funcionar juntos correctamente, logran enfocar la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque justo en la parte de atrás del ojo es donde encontramos la retina, la capa más interna del ojo y la que tiene la función de recoger la luz y transformarla en un impulso nervioso. Ese impulso es enviado a través del nervio óptico, un nervio que conecta los ojos con el cerebro. La retina capta algunas imágenes borrosas y boca abajo, pero es tu cerebro el que es capaz de modificar esas imágenes, darles la vuelta e interpretarlas. Es decir, no es lo mismo ver un gato que saber que estás viendo un gato. Además, cuando miramos a un objeto, cada ojo obtiene una imagen ligeramente diferente y es el cerebro el que se encarga de unificar las dos. Con todo esto ya os hacéis una idea, a grosso modo, de cómo funciona el ojo. A ver, aquí faltan muchísimos detalles y estructuras por mencionar. Por ejemplo, la retina tiene 10 capas, siendo la más conocida de ellas la de los fotorreceptores, que es la que alberga los conos, responsables de la visión de los colores, y los bastones, responsables de la discriminación del contraste. Ya casi estáis preparados para entender qué es la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, y cómo se soluciona. Pero primero tenéis que entender qué es una dioptría. La dioptría es la unidad que expresa el poder de refracción o potencia de una lente. Cuando digo poder de refracción de una lente me refiero a la capacidad de esa lente de cambiar la dirección de la luz. Y esto es importante porque tenemos que hacer coincidir los rayos de luz en la retina para que podamos formar una imagen y no sea todo borroso. Hasta aquí ya entendéis que las lentes son cosas que según su forma consiguen enfocar los rayos de luz que atraviesan esa lente más lejos o más cerca. Básicamente es eso, y lo que necesitamos para ver es que los rayos de luz se enfoquen en la retina, ni por delante ni por detrás. Pues bien, existen condiciones que hacen que los rayos no se focalicen de forma natural en la retina. Por ejemplo, en la miopía el ojo es más grande, más largo de lo habitual, pero conservando las mismas lentes. O sea, el aumento no es proporcional en todas las partes del ojo, y esto hace que los rayos de luz se focalicen por delante de la retina. Por eso el miope ve bien de cerca y mal de lejos, porque es más fácil focalizar en la retina cuando el objeto está cerca. Por eso las gafas que se utilizan en estos casos tienen lentes divergentes, unas lentes
lentes capaces de hacer llegar la luz más atrás. En la hipermetropía ocurre lo contrario, los rayos se focalizan por detrás de la retina porque el ojo es corto. Por eso el hipermétrope ve bien de lejos y mal de cerca y se utilizan lentes convergentes. Y por último tenemos el astigmatismo, las personas que ven mal de lejos y de cerca. En este caso el problema es la córnea, no el tamaño del ojo, y la corrección se hace por medio de lentes cilíndricas. Bueno, pues recapitulando hasta aquí, distintos tipos de lentes enfocan la luz en distintos puntos, o más lejos o más cerca, y nosotros queremos enfocarlos en la retina para poder ver adecuadamente. Existen condiciones como la miopía o el astigmatismo o la hipermetropía que hacen que eso no se focalice donde debe. Y tenemos dos lentes naturales en el ojo. La córnea, súper potente, la más potente y además la más externa de las dos, eso es súper importante, y el cristalino, de la mitad de potencia, 20 dioptrías. Pues bien, ahora que sí que sois unos expertos en cómo funciona el ojo y los defectos de refracción, ¿cómo podríamos corregir estos problemas con cirugía? Pues veréis, en la década de los 40 a un oftalmólogo español, José Barraquer, se le ocurrió que podía alterar la forma de la córnea, esa lente tan potente de nuestro ojo, para convertirla en el tipo de lente que necesita cada paciente. Pero fue en la década de los 70 cuando ocurrió algo muy interesante. Es que dos muchachos rusos se pelearon y las gafas de uno de ellos se rompieron durante la pelea y algunos fragmentos de cristal alcanzaron el ojo, produciendo laceraciones en la córnea. El médico ruso Sviatoslav Fyodorov fue el encargado de la extracción de los fragmentos de cristal y de aplicar un tratamiento para la recuperación corneal. En un primer momento el médico llegó incluso a temer que el paciente no pudiera recuperar su visión anterior, pero a posteriori el efecto producido fue el contrario. Tras el tratamiento y algunas semanas de recuperación, los microcortes ocasionados accidentalmente por los cristales generaron un aplanamiento de la córnea y con ello una reducción considerable de la miopía. La conclusión del Dr. Fyodorov fue rápida. Si mediante microincisiones accidentales se había logrado reducir la miopía, este mismo efecto podría lograrse intencionadamente de manera controlada. Así, en 1974, el Dr. Fyodorov había investigado hasta lograr sistematizar el método, averiguando la forma y el número de incisiones que debían realizarse para modificar la curvatura de la córnea, e incluso había inventado una herramienta de corte fabricada con diamante, especialmente diseñada para esta operación. A su técnica la llamó queratotomía radial. Además, fue este mismo médico quien 6 años después diseñó las primeras lentes intraoculares, lentes que literalmente se ponen dentro del ojo. El tema es que por aquel entonces todos los cortes que se realizaban en el ojo se hacían con cuchillos radiales, pero en 1980 un químico hindú, Rangavami Srinivasan, descubrió que había un tipo de láser, el láser excimer, que era capaz de extraer tejido vivo con precisión y sin causar daños térmicos a los tejidos circundantes. Así que 5 años después, en 1985, el doctor Stephen Trockel publicó su trabajo en queratotomía radial, pero esta vez utilizando el láser excimer, y cómo esta técnica podía reemplazar a los cuchillos radiales utilizados anteriormente. Así, poco después, él mismo realizó la primera cirugía refractiva utilizando el láser excimer. Por supuesto, desde entonces se han desarrollado muchísimo las cosas y hoy en día disponemos de más de 30 años de experiencia en la técnica de cirugía refractiva más utilizada del mundo, la técnica LASIK. En el LASIK se utiliza un láser de baja potencia para cambiar de manera permanente la forma que tiene la córnea, con el fin de mejorar la visión y reducir o eliminar la necesidad de la persona de usar gafas o lentes de contacto. Algo que no os he contado antes es que la córnea tiene 5 capas, a diferencia de la retina que tenía 10. Pero las 5 capas de la córnea no son igual de grandes unas de otras. De hecho, hay una capa, el estroma, la tercera capa si vamos de afuera hacia adentro, que ocupa aproximadamente un 90% del grosor de la córnea. Y esto nos importa porque es aquí donde actúa el láser. Es decir, para moldear la córnea, el láser actúa sobre la tercera capa de la córnea. Por eso, la técnica LASIK primero retira un flap corneal, una fina capa de tejido semejante a una lentilla, y de esta manera se abre una ventana al estroma, donde el láser excimer puede producir una ablación controlada, aplanando en miopía, incurvando en hipermetropía y regularizando la superficie en el astigmatismo. Después se vuelve a colocar el flap en su sitio, que se adhiere por adhesión natural hasta que sana y se reintegra el ojo. Ahora, esto puede parecer trivial, pero el cómo se realiza ese flap corneal, esa ventana, es importantísimo. Hay 2 formas principales de hacerlo. Uno es con un microqueratomo, un instrumento automático que realiza un corte en la córnea, y el otro es con un láser de femtosegundo, que lo que hace es crear el flap corneal mediante pulsos de luz súper precisos, agujeritos muy pequeños y cercanos entre sí.
Esta es actualmente la herramienta más segura y rápida y cuenta con muchas ventajas con respecto al ya desplazado microqueratomo. Esto os lo cuento para que si decidís operaros tengáis en cuenta qué técnica utiliza la clínica que estáis valorando. Es decir, si veis que la cirugía tiene un precio demasiado barato, mejor preguntad bien porque es probable que estén todavía utilizando un microqueratomo. Y aunque la técnica lleve ya muchos años y sabemos cuál es la dirección correcta para este tipo de intervenciones, las pequeñas modificaciones que nos permite la tecnología pueden hacer una gran diferencia. De hecho, yo elegí a Aiken, nuestros colaboradores en este vídeo, una clínica oftalmológica de Valencia, por muchos motivos, pero uno de ellos fue que precisamente disponen de las mejores herramientas para este tipo de intervención. De hecho, yo no vivo en Valencia, y yo hice un viaje a Valencia para operarme porque sabía que no solo son buenísimos profesionales, sino que tienen toda la tecnología, las últimas tecnologías a su disposición. Y claro, yo pues si voy a dejar mis ojos en manos de alguien, quiero que tengan todo lo que necesitan para obtener los mayores resultados con la mayor fiabilidad posible. Eso sí, la decisión de operaros o no es solo vuestra. O sea, si decidís ir a una clínica como Aiken, que por cierto os la recomiendo, yo estoy muy contento con el resultado, tened en cuenta que primero harán una valoración y ellos os recomendarán si operaros, si no y cómo, en vuestro caso, ¿no? Entonces, cada paciente ha de ser individualizado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y especialmente si os gusta saber más sobre los ojos o patologías oftalmológicas, o sea, si queréis saber más sobre alguna enfermedad que afecte al ojo o una cosa así, pues también lo podéis dejar en los comentarios. Ya está, suscribíos, compartir, que este vídeo seguramente será de interés para mucha gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook si os apetece, pero sobre todo Instagram y Twitter. Venga, nos vemos por ahí. Hasta entonces.